Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Mister Hipotálamo, después de unas cuantas semanitas sin podcast. Hoy retomamos, además estoy muy contento porque ampliamos un poco horizontes. Todas las personas que habían pasado por aquí estaban vinculadas a la Universidad de Valencia. Hoy no nos vamos muy lejos, pero nos vamos a Alicante, a la Universidad Miguel Hernández, con la doctora Raquel Lorente, bueno, especialista en el ámbito de la gerontología, de la salud. Vamos a hablar especialmente, como ya anticipé por redes ayer, sobre soledad, un tema que justamente ahora en estos momentos está más en boca de todos que nunca. Y bueno, ante todo, darte la bienvenida, Raquel. Buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, muy agradecida por la invitación a tu podcast, a vuestro podcast de Misterio Hipotálamo. Y nada, pues con muchas ganas de abarcar este tema en el que he investigado bastante en los últimos Mucho. años y que bueno, y que está muy bien también divulgar y dar a conocer. El placer es nuestro, seguro que vamos a aprender un montonazo y por supuesto, bueno, ahora enseguida arrancaremos, pero por conocerte un poquito más, como decía, si no, corrígeme si me equivoco en algo, ¿vale? Eres Ujú. profesora asociada de la Miguel Hernández, te dedicas al ámbito de la investigación, especializada en este ámbito, sobre todo muy metida en el ámbito de las personas mayores, ¿no? Estudias sobre la soledad muchísimo, que es de lo que vamos a hablar. Además, estás en diversos programas de voluntariado, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, particularmente desde la Universidad Miguel Hernández, lo que se centralizó es todo lo que va dedicado, orientado a las personas mayores, desde la Universidad Permanente, que allí llamamos programa AUNEX, que Ujú. son las aulas de la experiencia. Pues a partir de ahí y de esa red de personas mayores se empezaron a hacer un montón de actividades, ¿no? Entonces lo que hicimos hace ya 5 años es crear Sabiex, que es el programa integral para mayores de 55 años de la Ujú. Universidad Miguel Hernández, liderado por Esther Sitges, que fue mi tutora, mi Ajá. directora de tesis. Y bueno, pues nada, a partir de ahí lo que inicié yo es esta rama de la investigación en soledad y a la par montamos lo que es un programa de acción voluntaria o acción social orientado pues esto, a abordar la soledad de las personas mayores que viven solas, que es una población Ujú. en riesgo, como luego veremos, y también a la par, como somos un centro formativo, ¿no? Y de educación superior, pues para aunar la formación integral de los voluntarios, que en este Ujú. caso son estudiantes de la universidad. Por tanto, lo que hacemos es una doble vertiente, ¿no? Una acción formativa y una Claro. acción eh, social en nuestro entorno más cercano, que es en Elche en este caso. Ujú. Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, pero también que ha implicado pues la gestión de muchos recursos personales, más que realmente Claro, me verdad. imagino. Lo que pasa es que por otro lado es una idea brillante porque así los propios estudiantes, ¿no? Que están formándose no solo se quedan con esa formación teórica que muchas veces se echa de menos esa parte práctica muchísimo en las facultades, sobre todo de psicología. Muchos estudiantes se quejan justo de eso, de la falta de prácticas y en este caso, pues qué mejor que juntar las dos vertientes. O sea que me parece genial. Sí, de hecho, una cosa que es muy peculiar, no sé si entra dentro de nuestra intención de comunicación hoy, pero bueno, en respecto a los voluntarios, algo que se ha visto es lo que tú dices, ¿no? La valoración que hacen de poder poner en práctica todas las habilidades aprendidas en la parte teórica, que también al ser un grupo pequeño Claro. y al hacer dinámicas de trabajo y de aprendizaje mucho más participativas, pues aprenden mucho más y la parte de transferencia es increíble. Entonces lo valoran muchísimo, la satisfacción es muy alta y es un modelo de aprendizaje, aprendizaje y servicio, ¿no? Un modelo de aprendizaje experiencial que está totalmente instaurado en otros sistemas educativos y que aquí no hay tanto, Claro. ¿no? Y de hecho se nos anima en innovación docente a hacerlo. En este caso es una, vamos a decir, es una formación alternativa, no entra dentro de ninguna de las asignaturas Ajá. oficiales, pero es una formación que es gratuita y se ofrece a la comunidad universitaria. Pues Siempre Pues tradición. aquí queda dicho, por si alguien tiene dudas de en qué universidad estudiar o algo de eso, que tengan en cuenta que en la Universidad Miguel Hernández se está ofreciendo todo esto y que si tienen interés en este mundillo, pues ya saben dónde se tienen que ir. Así que, no sé, la verdad es que pinta muy, 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 muy bien. Pero bueno, vamos a entrar al grano. Vamos a hablar hoy, como dijimos, de soledad, porque, a ver,
con este año que hemos llevado, 2020, año caótico con el dichoso COVID, distanciamiento social, confinamientos, personas mayores en residencias que también han estado aisladas mucho tiempo, ahora las navidades, todo esto que viene, es un tema que está en boca de todos, el tema de la soledad, de cómo incide y claro, por otra parte hay que empezar, yo creo que aclarando este término por el hecho de que por un lado está esa vertiente de ver la soledad como algo negativo, pero también se habla muchas veces de la típica frase hecha de en vez de juventud divino tesoro de Rubén Darío, soledad divino tesoro o ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa con la soledad? Vamos a empezar aclarando un poco esto. ¿Qué es? Bueno, cuando hablamos yo creo que de soledad o de esta soledad que estabas relacionando con la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y que está en boga o en boca de todo el Ujú, mundo, realmente nos estamos refiriendo a una soledad negativa que tiene que ver con la discrepancia que uno siente entre las relaciones sociales reales que tiene y las que desearía tener. ujú. Entonces se genera un desajuste entre lo que yo deseo y lo que realmente tengo. Y eso genera un sentimiento aversivo y desagradable, y que aparte es incontrolable, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estamos hablando de soledad, nos estamos refiriendo a esa soledad, a un sentimiento subjetivo y aversivo por la carencia de relaciones sociales. Muy bien. O sea, y perdona, entonces, por lo que estoy entendiendo aquí, entramos muy importante en el tema subjetivo, o sea, es algo más, o sea, porque esto es una cuestión que creo que hay que aclarar porque muchas personas a lo mejor pueden estar perfectamente con sus relaciones sociales, pero que a lo mejor ellas perciban, ¿no? Que se sienten solas o algo y ahí sería quizá el punto clave, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. Y de hecho, hay una revisión muy interesante de Zobara y colaboradores Ujú. que lo que hacía era una revisión narrativa sobre el concepto. Y hablaba, y a mí me facilitó mucho a la hora de clasificar y poder identificar, ¿no? En qué quería yo estudiar, ¿no? Que en este caso era la soledad subjetiva y no deseada, porque Claro. una cosa es la soledad, como tú has dicho, deseada. Yo elijo mi soledad divino tesoro y Claro, es claro, para un ¿no? momento. Y de hecho muchísimos artistas, lo que precisamente, bueno, sobre todo digo artistas porque es como una comunidad muy, muy común el buscar esa soledad para la creatividad. Se habla de que incluso puede potenciar la creatividad. Hablaban autores clásicos de esto, de que sobre todo pues gente que tiene creatividad, uno de los rasgos ahí característicos es como esa búsqueda, ese deseo de soledad quizás, ¿no? Pero claro, Ujú. supongo que eso es deseado. En este caso estamos hablando de cuando no se desea es cuando empiezan los problemas, supongo. Y ahí no hace falta que nos vayamos tampoco a grandes personajes, artistas, etcétera. Tú, por ejemplo, para hacer tu tesis y para todo el trabajo que estás haciendo, seguro que necesitas muchos momentos de reflexión y de centrarte tú solo, ya no solo por trabajar, sino porque necesitas hilar ideas, Claro, necesitas silencio, necesitas crear, ¿no? También le pasa al que medita y busca su claro, momento al día para estar consigo mismo. Entonces es una soledad deseada, buscada, que te ayuda al crecimiento y a tus metas o objetivos vitales. claro, claro, claro. Pero en el otro lado no es algo que tú has deseado, es algo que es incontrolable, que encima rompe tus expectativas de lo que tú querrías o te esperas tener y no obtienes, ¿no? Ujú, Entonces, por eso se genera ese desequilibrio. Pero bueno, no es tan simple. De hecho, hay mucho debate en relación al concepto aún vigente, ¿no? De ujú, hecho, esta complejidad viene porque la soledad es multidimensional y no solo nosotros no solo somos individuos en relación a claro, otros y dado que todos esos prismas desde donde se pueden mirar complejizan o sí, hacen más complejo, ¿no? Lo que es el desarrollo de un concepto que todo el mundo esté de acuerdo. Pero más o menos se puede decir que la literatura científica, cuando hablamos de soledad no deseada, estamos aludiendo a esto, ¿no? ujú, A ese sentimiento aversivo. Y también se dice mucho, ¿no? Que puesto que somos individuos y que cada uno nos relacionamos y hemos tenido un bagaje y un contexto común, pero distinto a la vez, porque filtramos la correcto. información de manera distinta, lo procesamos cada uno de una manera única, pues te podría decir que hay tantas definiciones de soledad como personas que existen, ¿no? Claro Y de que hecho se habla de soledades. Recientemente esto ya lo decía López Doblas de la Universidad de Granada, que es ujú, sociólogo, haciendo un estudio cualitativo sobre el significado de la soledad en la vejez, pero también de mujeres ujú, particularmente, pero también es algo que sigue en boga y que se está dando en seminarios para también divulgar este conocimiento, como el Instituto Matías que han hecho recientemente, hace un par de meses o tres, hicieron un seminario en este sentido y se llamaba
hablando de soledades, Claro, ¿no? O porque al sea, final cada uno, es que esto, además en otras ciencias también, pero en psicología es muy común, que los constructos son tan subjetivos que al final se tienen que diversificar en tantas personas como existen, porque al final todo el mundo tiene como su versión, ¿no? Y por lo que veo aquí no es distinto. no. No es distinto, pero bueno, es cierto que nosotros como científicos o investigadores que somos, pues lo que al final buscamos son acuerdos Claro, en la comunidad científica para saber a qué nos estamos refiriendo. Y esto es súper importante. De hecho, quizá estamos extendiendo un poco el tema de qué es la soledad, pero esto es importante para diferenciarlo de otros conceptos, claro, porque luego, ¿qué pasa? Que se investiga algo y se está investigando varias cosas a la vez y lo que hace es que no estés realmente claro, llegando a sacar eso. unas conclusiones que sean válidas para lo que quieres Claro, investigar, eso, ¿no? eso de hecho es lo que te iba a comentar, que justamente como en estos podcasts en general hablamos también mucho de la investigación y demás, habría que aclarar un poco eso, que precisamente cuando un constructo es muy diverso, es muy subjetivo, pues lo Ujú. que dificulta es justo esto, el hecho de que si tú tienes que evaluar cómo incide un programa, lo que sea, una intervención en ese constructo de la soledad percibida o como sea, en este caso, pues claro, si hay tantos constructos como personas, pues imagínate cómo puedes evaluar eso. Supongo que tendréis ahí algún tipo de acuerdo o una definición más o menos estandarizada, ¿no? Para que dentro de la diversidad, pues por lo menos poder Sí, aclararse. sí, de hecho hay instrumentos validados para Ujú. medir esta soledad subjetiva y lo que tú hablabas de la esfera subjetiva y que te he mencionado el concepto que venía a aclarar y si quieres puedo aprovechar para aclarar otros conceptos que Por se supuesto, claro. relacionan, como es, por ejemplo, el aislamiento social, Ujú. tan común, ¿no? De hecho, en inglés es como más sencillo, porque te dicen real o actual, ¿no? O sea, real, Ujú. lo que es soledad real, ¿no? O aislamiento real o subjetivo. Claro. Entonces, la percepción del aislamiento subjetivo estaría en este concepto negativo de la soledad y el aislamiento real Ujú. objetivo sería el aislamiento social, que es la falta de red social en tu entorno, bien sea porque pues careces Claro, no de tiene. relaciones íntimas, pues porque no tienes familia, etcétera. Entonces estás en riesgo de aislamiento social, Ujú. porque no tienes a nadie, no te visitan, o sea, también no solo se centra en la familia, puedes tener amistades, etcétera, pero si no tienes amigos, no tienes familia, no Claro. tienes una red social de apoyo, pues eso es el aislamiento social. Y eso es algo real. Vale, claro, eso sí que es algo objetivable porque directamente careces de esos contactos, de esos vínculos. Y no quiere decir que este experimente con sentimientos de Claro, soledad. exacto. Me Todo imagino que depende, esa pero luego ya que es la dimensión subjetiva de ese eso aislamiento. es, Ujú. eso es. Pero que es cierto que sí que es más vulnerable a poder Claro. sentirte solo cuando vives solo o estáis aislados Claro, claro, socialmente. claro. De hecho, me imagino que a la inversa en parte también ocurrirá. Personas que sí que tengan muchos vínculos, pero que sin embargo perciban a lo mejor que están solos, porque a lo mejor no son de calidad, ¿no? Esas relaciones o por cualquier motivo. Muy bien, Ujú. pues tú lo has señalado muy bien, porque no son de calidad Ajá. o porque no se percibe esta calidad, porque subjetivamente yo valoro que no tengo lo suficiente o lo que me gustaría. Ujú. De hecho, es muy común cuando tú tienes fracasos en relaciones interpersonales, véase pareja, Ujú. véase, pues yo qué sé, hermanos o gente importante para ti, Sí, eh, con la que no llegas a tener una buena comunicación o no llegas a poder tener el apoyo o la compañía o el sexo o lo que sea cualquier. que Ujú. tú desearías y tampoco lo sabes comunicar. Entonces se va generando pues, un distanciamiento en lo que tú sientes y genera ese sentimiento de soledad. Y estás en compañía, vives con esa Claro, pero persona. si no llegas a obtener aquello que realmente tú tienes, esas expectativas, ¿no? Que cada persona se crea a lo mejor en esa relación, supongo, pues Sí, es cuando al deseo. final. Ujú. Entiendo. Es complejo el tema, ¿eh? Como vemos, aquí hay. Hay un diagrama interesante en Zohara, bueno, porque es que otra cosa es el lenguaje, porque nosotros tenemos soledad, ¿no? Ujú. Entonces nosotros entramos en este debate, pero ¿soledad buena o soledad mala o soledad, Sí, vamos a polarizarnos, ¿no? O bueno, también se dice vivir en soledad. Y tú puedes vivir en solitario, pero en soledad, pues estás claro, diciendo que ya me siento es mal distinto. viviendo solo, que no es lo mismo. Entonces el lenguaje hace mucho. En inglés, por ejemplo, para que veas, Claro. para nuestro término de soledad,
Ujú. ellos tienen tres distintos. Claro, que ya matizan muchísimo más. Es que al final el lenguaje es muy clarificador en estos ámbitos. Y a veces algo que no tienes en tu propio idioma, acudas a otro y puedes aclararlo muchísimo mejor. Entiendo. Mm, y está muy bien en la distinción de estos conceptos, por ejemplo, ellos dicen aloneness, que es el hecho de estar solo, pero porque tú has elegido estar solo. Entonces ahí hay Ujú. un control de la situación. Entonces es como yo me quiero independizar, me voy a vivir Claro, solo y quiero estar solo, hoy no me apetece, mis amigos han quedado, pero me apetece quedarme en casa, ujú, viendo una peli o lo que sea. Lo estoy eligiendo yo, estoy solo, perfecto, es aloneness. claro. Y luego tienes solitude, que sería esa soledad maravillosa y de crecimiento, etcétera, que es positiva y es deseada, que genera sentimientos positivos. El otro generaría sentimientos neutros, pues ni bien ni mal, Ujú. simplemente Elige. solo no pasa nada. Correcto. No significa que no tengas red social. Claro. Cuando no tienes red social ni nadie, estás en aislamiento social. Ujú, Es objetivo. Y luego estaría esta parte negativa que es incontrolable, es desagradable ujú. y está en tu esfera experiencial o subjetiva, como hemos dicho. Entonces ahí tendrías 4 conceptos en esta especie de aclaración. Cuatro en uno, ¿no? Cuatro en uno que empezamos ahí a diversificar y es que al final, para que luego digan que estudiar psicología es fácil y aquí vemos que de un concepto hemos sacado cuatro en un momentito. Es que los seres humanos somos muy Sí. complejos. Y es que, aparte, no sé, o sea, si lo que te está diciendo esto es la necesidad también de tener en cuenta los matices que hay en nosotros en relación a los otros, ¿no? Y hablamos mucho de apoyo social y es que está documentado, ¿no? Y hay metaanálisis sucesivos que han demostrado, y muy recientes, 2010, 2015 y Ujú, 2018, que han demostrado que el estar en contacto socialmente te protege y la desconexión social es un predictor de morbilidad y mortalidad. ujú. Entonces, yendo más allá, lo que vieron es que vivir solo, el aislamiento social, es decir, el aislamiento real, Sí. objetivo, el aislamiento subjetivo o la percepción de soledad, ¿no? Estos tres constructos, estos tres Ujú. factores son los tres predictores, controlando el resto de variables, predictores de la mortalidad. Vaya. La verdad es que estos estudios estaban sobre todo orientados con población mayor de 50 años, pero bueno, también había algunos estudios de jóvenes, pero el metaanálisis se hizo con 70 estudios y la mayoría, vamos a decir que eran de personas mayores, pero Sí, lo sí, que sí. te quiere decir es que la longevidad está comprometida si no estamos bien Claro, si conectados no hay ahí socialmente. esos vínculos formados. Pero claro, aquí de hecho entramos en otro tema, quizá, bueno, de hecho en el que quería entrar, pero justamente por cómo lo has conducido tú misma, casi me lleva directamente a esto. Y es que estamos diciendo que podrían ser predictores de esa mortalidad. Doy casi asumo que no que el vínculo supongo que no será de forma directa, sino que ahí será porque está incidiendo en algo, ¿no? ¿Cómo está afectando a la salud mental o cómo está afectando a otro tipo de factores que son los que a lo mejor luego te llevan a eso, ¿no? O... Claro, o sea, tú dices el modelo de interacción, cómo interactúa, o sea, en qué medida influye, o sea, es una variable directa que nunca suele ser en Ujú, psicología, ¿no? No es correcto. causa-efecto, estamos hablando de relaciones y también de relaciones mediadas por otro tipo de Exacto, o sea, ¿a variables. qué llevaría esa soledad, esa parte subjetiva negativa de la soledad, digamos? ¿Por qué te llevaría? ¿Cuál sería un poco la ruta? Vamos, la vía, o sea, lo que se está, más o menos, los correlatos, vamos a decir, fisiológicos que subyacen a la explicación de por qué se asocia no solo con enfermedad o sea, física, Ujú, sino también con enfermedad mental, tienen que ver con varios, es que hay varios mecanismos, ajá, ¿no? Pero bueno, todo esto se orienta dentro del grupo, vamos a decir que esta propuesta explicativa y teórica viene de un montón de hallazgos, tanto con animales como con seres humanos, del grupo de Cachopo, que es en Estados Unidos, ujú. un grupo liderado por él que hace poco tiempo, un par de años según, falleció y bueno, lo sigue liderando su mujer, pero son cachopo, cachopo. Sí, sí. Digo cachopo, cachopo, que a lo mejor no se pronuncia así, perdona. No, bueno, yo siempre lo nombro así, desde luego, Pero es igual. que
me suena muy bien así, Ca- será porque estoy en Asturias y también me gustó. Cachopo, Bueno, cachopo. perdonar porque los españoles al final tenemos este Eh, sesgo ahí a la Es hora lo que hay. O de sea, beber. yo te tengo que confesar, supongo que lo conocerás muchísimo porque en el ámbito de la soledad, pero ayer cuando buscaba un poco algunas cuestiones por prepararme un poco el podcast, encontré a un señor que se llama Csikszentmihalyi o algo así, creo, no sé si lo estoy pronunciando. Sí, pero de motivación sobre todo. Yo no sé si esto se pronuncia así, pero yo digo, es que los nombres se tendrían que poner un seudónimo o algo porque es que esto aquí para los españoles esto es imposible. Claro, o nos tendrían que decir, si eres español, léelo Léelo así. así, exacto, la pronunciación exacta o algo. De hecho, hay una aplicación, esto ya te lo digo a título particular, porque a mí, bueno, cuando a lo mejor en este podcast, a ver, no quiero quitarle ningún valor, perdón, No, no, pero es verdad que cuando vas a una conferencia que vas internacional y tienes que decir a lo mejor ciertos claro. nombres, pues hay una aplicación que se llama Forvo que te ayuda ahí un poco a poner el nombre en inglés y decir, ah, sí se Así se pronunciaría y así. pronunciaría. Hombre, pues es interesante. Tomo nota y que tomen nota las personas si nos escucha algún investigador que vaya a ir recientemente a un congreso o algo. Esto me lo dijo un profesor de inglés, Uh, que esto es Esos son asignatura tips prácticos desde Mister Hipotálamo. que vamos dando, así metemos. Exacto. No os perdáis el siguiente que Eh, voy a entrar dentro de unos minutos. Exacto. Aquí seguro que van a salir un montón. Bueno. Bueno, te resumo. Este grupo ha encontrado cosas importantes en cuanto a las consecuencias o correlatos que tiene la gente que se siente sola respecto a los que no se sienten solos, Ujú, ¿no? O animales que les ponían en situación de aislamiento, ¿no? Y fuera de su comunidad. Entonces, ujú, lo que hacían era comprobar ciertas variables de salud. Y dentro de las variables de salud o de respuesta cardiovascular, por ejemplo, medían la presión arterial, medían también procesos inflamatorios. Entonces, hay como dos rutas. Por un lado está la activación, sobreactivación del sistema nervioso autónomo a través del eje hipotálamo hipófiso ujú, adrenal, por lo tanto va a provocar más segregación de glucocorticoides claro. y que todo eso va a alterar también la neurotransmisión en nuestro cerebro Ujú, y que se generen ciertas anomalías que puedan estar detrás o eh, si se mantiene esto a largo claro. plazo, generar daños a nivel físico, pues enfermedades Ujú, cardiovasculares, enfermedades metabólicas como diabetes, otro tipo, o grasa, ¿no? En la ujú, colesterol, ujú. hipercolesterolemia, y enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, hiperactividad, incluso se ha asociado con que puede predecir la aparición de síntomas psicóticos, ideación Ajá. suicida. Entonces, los correlatos parecen que van por ahí. En cada vez más Disculpa, hallazgos. perdona que te interrumpa, simplemente No, no, antes de que, simplemente para matizarlo, solo porque me ha llamado mucho la atención. Claro, en cuanto has descrito esto y has nombrado además justamente ese eje hipotálamo hipófiso adrenal y demás, me ha llevado enseguida a pensar, entonces se podría estar considerando quizás un estresor, esta soledad percibida. Porque claro, es que todo lo que has descrito encajaría perfectamente en esos efectos negativos del estrés y en esa activación fisiológica que produce el estrés. y eso es por lo que está vamos a decir, dirimir o diferenciar si se diferencia en algo de lo que es una respuesta de estrés, que puede ser una cronificación si se da la soledad a largo plazo, si Ujú, está actuando de los mismos mecanismos. De momento parece que los datos, los hallazgos, orientan a una explicación basada en los mismos mecanismos ujú, muy, neurobiológicos muy, que muy están bien. detrás de la respuesta de estrés y del estrés crónico. Ajá. O sea, que son similares por lo que se está viendo. Pero luego también hay correlatos a nivel de, vamos a decir, de funcionales y estructurales a nivel del cerebro que Ujú, están viendo a través de resonancia magnética, que están muy interesantes. También hay nuevos hallazgos a nivel genético, que bueno, como sabes, siempre cada uno en su disciplina pues va tirando para ver qué hay de explicativo, pero bueno, algo que me ha resultado interesante es ver hallazgos en que hay un cambio en la respuesta bueno, en la activación vamos a decir, de la red neuronal de la recompensa y el aprendizaje, ajá. ¿no? En la parte frontal, en la parte ventral estriada, ¿no? Ujú, Del lóbulo frontal. Y en esta parte parece ser que cuando los individuos se someten a imágenes que son de desconocidos, imágenes sociales en ujú, las que están interactuando, no hay tanta activación como en los controles. Y frente a si hay
las imágenes muestran a familiares o gente conocida en Sí, situaciones sociales activa. Lo que lleva a pensar, y esto es algo interesante porque a mí es algo que me surgió un poco a la hora de pensar en los resultados de mi tesis, ¿no? Y de la dificultad que hay en cambiar la soledad percibida de las personas con las que interveníamos, sí. es que realmente no se trata muchas veces no solo bueno, estoy relacionando cosas que no tengo por qué, ¿vale? Pero un poco yo, a partir de este hallazgo, Claro. me ha hecho, pensar, ¿no? Un poco No, no, en lo que yo siéntete libre de elaborar y de conectar, porque al final yo creo que es muy triste la investigación si al final no intentamos de algún modo, o sea, claro, luego habrá que seguir demostrando y demás, pero al final, ¿para qué investigamos si no es para intentar dar respuesta, ¿no? O buscar esa explicación. exactamente, pues lo que pone de manifiesto sobre todo es, pues aparte de que hay alteraciones, vamos a decir, funcionales Ujú, en esa zona, que lo que nos muestran es que va a haber formas de procesar la información de manera distinta en los que se sienten solos y los que no se sienten solos, ujú. que esto refuerza las teorías de Cachopo sobre el mantenimiento de la soledad, que se generan sobre todo por alteraciones cognitivas, Ujú. más sesgos, ¿no? Claro, si Atencionales, ya más sesgos percibes diferente, directamente ya te lleva a esa visión sesgada, ¿no? y van a alterar también tu forma de relacionarte. Claro, es un bucle Y al final. esto se mantiene como un círculo vicioso, porque si yo me relaciono mal, el feedback que Claro, obtengo de mis relaciones van a ser negativas, por lo tanto, me voy a sentir más solo claro, claro, y claro. más solitario, ¿no? Y, por otro lado, lo interesante para mí de este hallazgo es la diferencia entre ver imágenes sociales, o sea, que las imágenes sociales de cualquiera relacionándose no son reforzantes para las personas que se sienten Claro. solas. Solo si son significativas. Lo que te quiere decir es que esa parte subjetiva de que son las relaciones que a mí me importan, no cualquier relación. No es el hecho de conectar por conectar, Claro, sino claro, claro. conectar con quien quiero que me Con quien me me quiere nutre. realmente, claro, sí, que da igual que a lo mejor te tengas una lista tremenda, amigos en Facebook, como hoy en día que tenemos ahí 500, pero si no te aportan lo que tú quieres o no son las personas que a ti realmente te interesan, pues estás en las mismas. Claro, y eso me lleva también a entender un poco, la poca eficacia que tienen muchas veces los programas, por Claro, ejemplo, de voluntariado, porque de voluntariado me refiero con el acompañamiento de voluntarios. No quiero decir que no sea súper bueno, porque lo que van a favorecer es el que no estén claro, aislados, y van a desarrollar otro tipo, pero claro. el kit es, ¿quita la soledad o no? O sea, la pregunta Esa ¿es sensación de... Claro, exacto. eliminar la soledad? Y dentro de esa pregunta, pues a lo mejor es que realmente lo que hay que favorecer, eh, hay que conectarlos con y ayudarles a que puedan estar conectados con la gente que es significativa realmente para Claro, ellos. claro, sí, porque a lo mejor pones a un acompañante ahí y realmente estás rompiendo un poco ese aislamiento, pero si no es la persona significativa, ¿no? Para esa persona, al final no estás ahí cambiando, ¿no? O a lo mejor, eh, claro, Y ahí tienes un arma de doble filo, porque si la haces significativa y luego te la quitan, claro, esa es otra. ese voluntario, pues normalmente por el concepto de voluntariado está ahí en su tiempo, pero a lo mejor hay otras Claro, circunstancias que le limitan. Y no quiere decir que no quiera a esa persona y no quiera estar conectada, por sino supuesto. que pues hace otras cosas y al final es un duelo. Claro, llegará un Luego, momento en el que de repente se te desaparecería ese voluntario o voluntaria y estás en la... Al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? claro, o sea que son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cómo intervenimos y de entender, bueno, primero, de entender la soledad y luego para saber cómo la abordamos. Y Ujú, que dentro del abordaje, pues puede haber muy buena intención, pero que también hay que estudiar, claro, eh, pues las consecuencias que que pueden después... acarrear negativas, si las hubiera, Claro, ¿eh? claro, claro. Que todo es Claro, cuestión de evaluar y ver y demás. Pero claro, por lo que estás comentando, entonces, quizás también el foco pudiera estar. Yo lanzo ahí como ideas por lo que me estoy percibiendo de lo que me transmites. A lo mejor, más que trabajar en esa parte de acompañamientos y demás, igual si también el problema pudiera estar en que ya las personas perciben de una forma diferente y demás, se podría quizá también trabajar a nivel individual, pues las relaciones sociales que va a tener esa persona, cómo gestionar, ¿no? Las relaciones sociales, enseñar a lo mejor por ahí habilidades sociales. genial. Has dicho algo súper interesante que también se ha hecho mucho. Ajá, Entonces, lo que hay que valorar en este caso es, primero a nivel individual, o sea, decir, no generalizar que todo el mundo tiene la misma claro, soledad, porque no.
Entonces, quizá lo que hay que hacer es adecuar, si haces intervenciones grupales, adecuar y homogeneizar lo máximo el grupo. Si Ujú, haces intervenciones individuales, pues ver realmente no solo el nivel de soledad que tiene, sino si esta soledad la siente, está generalizada, hasta qué nivel es tan profunda y le genera un malestar, ujú. y cuánto a durar es transitorio, es porque hay un cambio circunstancial o es algo crónico. A partir de ahí, pues el planteamiento de la intervención va a cambiar y también de las situaciones, del contexto. Parece que estoy complicándolo mucho, Ya, pero creo pero que es importante para ser efectiva una intervención que sea lo más individualizada posible y adecuada al contexto de la persona. claro. Entonces, para mí no vale el café para todos, para mí, yo creo que eso en nada, vale el café para todos, pero bueno, porque no sabes qué está proveyendo ese café. Si yo te doy un café, Claro. a lo mejor a mí lo que me gusta es juntarme contigo y hablar un ratito en ese café. Exactamente, exactamente. Sí, no, no, es que al final esto es lo que siempre complica la historia. En el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud, es que al final no estás trabajando con una máquina, no estás pintando una pared que va a ser igual para en todos los casos, sino que cualquier tratamiento que apliques, cualquier idea, está tan condicionada por las expectativas, la parte subjetiva. Eso siempre dificulta y claro, en este ámbito no iba a ser menos, al revés, incluso más complejo aún. Mm. Pero has dicho algo súper interesante, de verdad, porque realmente lo de trabajar sobre la parte individual, que es esa parte más cognitiva o de habilidad del individuo, porque al final lo que puede modificar, me refiero, los grupos también ayudan a modificar por otro tipo de procesos, ¿no? De aprendizaje y de Ujú. interacción, pero en esa parte individual sí que lo que se ha visto más efectivo son los cambios en vamos a decir, las condiciones maladaptativas que dicen ellos o Sí, desadaptación, desadaptativas correcto. que realmente no ayudan a relacionarse socialmente. Ujú, Esto puede ir desde el nivel cognitivo hasta el nivel conductual de no ser habilidoso, evidentemente. Una persona que es no habilidosa, ujú, eh, pues va a tener más dificultades a la hora de poder socializar, claro. pero las habilidades como tal se aprenden. Claro que se puede trabajar en ese ámbito, por supuesto, que es lo que decimos, no hay que generalizar, habrá personas que a lo mejor se deberán a otros motivos totalmente distintos, pero que podría estar también ahí el foco, en que una persona misma pues aprenda un poco habilidades sociales, sepa gestionar un poco mejor. La verdad es que es un tema que como vemos, pues madre mía, hay un montón de dimensiones ahí a valorar. Al final el trabajo veo que es duro y que jope, pues que no es tan sencillo como, bueno, vamos a hacer este programa y ya está, sino que a cada persona al final, pues como siempre hay que buscar qué le hace falta, ¿no? Claro, nosotros como veíamos esa parte, bueno, en el diseño del programa, que yo os he dicho, van voluntarios, pero realmente no van a hacer solo un acompañamiento. Ujú, Basándonos en toda la evidencia científica, lo que hicimos es diseñar un programa en el que, a través de un voluntario, ujú, con una guía de intervención, lo que hacían realmente es aplicar un programa multicomponente en el que entiendo. habían tres componentes principales: el conversacional, que al final es clave para establecer un buen vínculo, Ujú, igual que haces una terapia terapéutica, pues tienes que tener un buen vínculo con la persona que vas a visitar y que va a verte 25 horas en tu casa. O claro sea, que... tienes que estar a gusto, si no, Correcto. mal vamos. Y eso es transversal. Ujú, Y luego teníamos dos componentes, que es el componente cognitivo y el conductual. ujú, El componente cognitivo era un entrenamiento atribucional hecho a través de vídeos que diseñamos para tal fin y en los que se recogía lo que había comprendido la persona al visualizar el vídeo. Y en- a partir de ahí se discutía una hoja, el de voluntario Para... y la persona acompañada, ujú, sí, sobre atribuciones que no ayudan o se ayudan, claro, y porque te... dentro de la terapia, perdón, No, 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 dentro. no, perdona, perdona, si es que me sabe mal porque es que es súper interesante todo. Era simplemente, o sea, supongo que la finalidad ahí es intentar esos sesgos que pudieran haber, ¿no? Atribucionales, intentar ya ir haciendo ver que a lo mejor ahí está un poco distorsionada esa percepción, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque ellos lo podían ver a través de un modelo, de una manera indirecta. Entonces, no es que un voluntario que tiene 50 años menos que tú Mm, vaya a decirte cómo se debe claro. pensar o no se debe pensar, sino esto tiene que ser una conversación sobre qué ideas o qué creencias o qué atribuciones nos ayudan más a socializar y cuáles nos ayudan Ujú, menos. Entonces, a mí me ayuda, ¿qué me ayuda a socializar mejor? ujú, Pensar,
hoy estoy en mi casa y veo el grupo de WhatsApp que están escribiendo, dicen, chicas, vamos a tomar algo, quedan todas y yo lo veo tarde. Y digo, pero es que a mí no me han llamado directamente. Claro, Es que me tenían que haber dicho de quedar, porque claro, entonces ahí estoy atribuyendo a que mi fracaso social, que es no he quedado porque a mí no me han llamado. claro, pero... Estoy echando las culpas a ellas. Probablemente me enfade porque Ujú. estoy atribuyendo externamente y fuera de mi control, ¿no? No, no. Y estoy atribuyendo un control, que es que le doy el control a otra persona para que lo cambie. Claro, claro, claro. Por lo tanto, me puedo enfadar con ellas. Y eso lo hacemos mucho, quizá cuando somos más adolescentes, ¿no? Y a lo mejor Sí, sí, sí. flexibilizamos un poco menos. No, no, de hecho, de Em, hecho, de hecho es que eso te iba a decir, que claro, estamos hablando a lo mejor de personas mayores, pero que con lo que estabas comentando del WhatsApp, por ejemplo, es muy común. Yo creo que de hecho es que no sé si ayudan o no ayudan demasiado la parte tecnológica, todas las redes sociales y todo esto. No sé si ahora entraremos, si te parece, en breve al tema, porque es algo que también te quería preguntar, pero claro, esto del WhatsApp es muy, muy, muy común lo que estás diciendo, esa situación de es que no me han llamado, es que no me han avisado y a lo mejor es que te lo han dicho 50 veces antes y no te has enterado, no sé. Mm. como diríamos, abriremos ese melón y ahí hay mucho Ahí hay que mucho rajar. que... Sí, sí, sí. Bueno, A ver, la verdad es que es muy interesante también. Yo estoy menos puesta en ese ámbito, entonces voy a cerrar esto que te estaba claro. comentando, pero me parece súper interesante y que también me encantaría profundizar en ese Ujú, conocimiento, ¿no? Yo, para finalizar un poco la idea del acompañamiento dirigido y orientado a hacer intervención cognitivo-conductual de ujú, una manera guiada y con voluntarios, es que es algo complejo de manejar, pero claro. que la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora la experiencia y creo que hemos obtenido resultados que apuntan a que este tipo de diseño, aunque tiene ciertos costes, ¿no? Humanos sobre todo, es efectivo sobre todo para cambiar Ujú, factores predictores de la soledad, que son factores psicosociales, en este caso las atribuciones claro. causales y la activación conductual, en este caso la participación social, que era lo que promovíamos. Ujú, Entonces, trabajamos esa parte cognitiva y trabajamos esa parte social a través de la activación conductual de actividades sociales en el entorno, pero ahí sí que encontramos bastantes barreras y en la participación social, por la falta de recursos a lo mejor en los que ellos puedan ir a acudir libremente, ujú. el encontrar gente de referencia con la que puedan mantener un contacto luego. Entonces, esa parte hay mucho por hacer, Claro, me ¿no? imagino. Esa parte que pudimos hacer perfectamente en el domicilio, que fue la parte cognitiva, Ujú, justo se vio un efecto muy relevante en la autoeficacia para manejar la soledad en la vejez y para manejar la salud en la vejez. ujú. Y eso fue súper enriquecedor, porque al final es un predictor y un protector hacia la Claro, cuando lo soledad. Por lo trabajas. tanto, Ujú, es un programa para prevenir o orientado hacia la prevención de la soledad. De hecho, trabajamos con población comunitaria y que no tenían sentimientos de soledad a priori. ujú. Es una manera de dar recursos y que afronten cómo afrontar de una manera más adaptativa cosas que son normales. O sea, normales, quiero decir, nos relacionamos con gente, hay gente que nos falta, hay gente y hay veces que necesitamos más, Claro. y veces menos. Y la soledad es un sentimiento natural y todos lo tenemos. Ujú. Claro, sí, es que es lógico, es que Está está claro. ahí, está claro. Ujú. ¿Cómo la manejamos en la Ahí diferencia? está la clave, claro. Y ahí termino en esa parte. O sea, que ya hemos dicho que es la soledad, ya hemos dicho... Está todo, yo creo, bueno, está todo claro dentro de lo que se puede aclarar porque ya veo que es un tema complejo y que da de sí muchísimo, pero vamos, me parece fascinante porque al final, o sea, quiero hacer el matiz, igual se escapa un poco, pero antes de abrir el melón este que tenemos que abrir, como decíamos, de que se ve aquí más que nunca, quizás la complejidad de la psicología para que luego salgan tantos coaches y compañía por ahí que lo gestionan todo como si esto fuera súper sencillo y vemos que hasta un tema que parece súper específico que es la soledad, en un momento habíamos sacado 4 diferencias de cómo entender la soledad, en las estrategias no es solo acompañar, sino que hay que trabajar cognitivo-conductual, sino que hay que trabajar un montón de cosas, que la psicología no es tan sencilla y que ojalá se gestionasen más recursos, se destinasen más recursos a esto, a la sanidad pública también, a la salud mental en general. Es fundamental, Mm, eso es fundamental. Fui a un curso el otro día hablando de la situación actual, ¿no? ujú, Y simplemente la cantidad de llamadas que atendieron en el servicio de atención telefónica en Madrid, solo en la Comunidad ujú. de Madrid, que no
si era a nivel nacional o no, eh, eh, obteniendo, o sea, es decir, recibiendo llamadas por la situación de la crisis y de ahí canalizaban los tipos de problemas, ¿no? Cuánta Ujú. gente nos llamaba por problemas de soledad, pero también por problemas Claro. de ideación suicida, etcétera. Esta charla iba orientada al tema del Ujú. suicidio y solo con escuchar, o sea, solo con el atender, pero con unas buenas pautas, porque no vale Claro, todo. no vale simplemente por el hecho de que estés ahí hablando con una persona, tampoco creo que sirva sin más. Es que al final es lo que estamos hablando, que tiene que ser algo significativo, tiene que hacerse con unas pautas y para que realmente Que sirva. marca la Claro. diferencia, que tiene que estar basado en la evidencia y que para eso hay tanta gente investigando, que se tiene que invertir más en investigación Exactamente. y dar más recursos a todas las personas, porque parece que la salud mental Mm, es un lujo dentro y ya exacto. directamente te han mandado al psicólogo de la salud pública, entonces la gente ya dice, pues me voy a buscar uno privado, si puedes. Directamente. Sí, no, al final es la estrategia siempre que se pueda, claro, pero es que al final es eso, es que para que te citen una vez al mes, media horita, además como último recurso, porque normalmente siempre se acaba pasando por el médico de cabecera y parece que directamente te diga pues antidepresivos o Psiquiatra y luego psiquiatra, exacto, exacto. Entonces pues ahí que ojalá se ponga el foco y más también debería de hacer reflexionar esta crisis a través del COVID, de todos los cambios, o sea, todos los problemas que ha desencadenado y lo que hablaban, ¿no? De esa tercera ola que pudiera venir precisamente en cuanto a salud mental, en cuanto a problemas mentales. ojalá pronto veamos psicólogo de atención primaria, psicólogo Ojalá, sanitario a un primer nivel, porque no tenemos que llegar a tener una enfermedad mental para poder cuidar correcto, nuestra salud mental. La correcto. salud mental, igual que yo desde el confinamiento, bueno, yo hablo de mi experiencia personal, pero desde el confinamiento me puse ahí a hacer mis ejercicios gracias a las redes sociales, también te digo, que Ah, le conocía a una gran dinamizadora y ujú, monitora de y he seguido religiosamente eso, pues, pero es una chica que se forma, que está claro, documentada, que se nota el trabajo que hay detrás. claro. Entonces, no quiero menospreciar que todo el mundo tiene que, desarrollar sus negocios y si es para ayudar a los demás, bien, pero la ayuda a veces, Ujú, no es ayuda si no está claro, fundamentada en las necesidades reales y se comprende bien al ser humano. claro, Entonces, si te faltan unos conocimientos fundamentales y básicos de lo que es la psicología, de lo que es la claro. mente, o sea, el cerebro, de lo que es el Sí, cerebro tal cual, tal cual. Es que y cómo funciona, pues creo sí, que puedes tener buena voluntad, claro, no, pero pero puedes sí, dañar. sí, sí, el ejemplo está en lo mismo que tú habías comentado antes. Estábamos hablando de, por ejemplo, el programa de acompañamiento. El programa de acompañamiento, si no se hace debidamente, luego podría acarrear esas consecuencias que tú decías de la separación, del voluntario, o sea, un montón de consecuencias que precisamente vosotros estáis previendo de antemano con la investigación, estáis evaluando, estáis viendo realmente por dónde tirar o por dónde no tirar. Y a lo mejor, pues sí, con buena voluntad uno podría decir, pues bueno, yo voy a hacer este programa por mi cuenta, voy a hacer lo que sea, pero claro, si no se sigue un control o no se sigue una serie de cuestiones, puedes estar haciendo algo peor, o sea, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como se suele decir. Entonces ahí es donde hay que ir. La importancia, Claro, lo exacto. que tú dices, la importancia de evaluar programas y de todo tipo de Correcto. intervención, incluso sociales, de cualquier tipo. O sea, los recursos que están dando ahora, pues también saber el impacto que tienen para el futuro. No solo dar recursos por hacernos la foto, ¿no? Que parece Exacto, que que muchas veces. cuanto más ayudas todo es mejor y a veces las ayudas se dan de cualquier Claro. modo. Y cuando se piden ayudas a otros niveles, estamos aquí compitiendo por A tener ver. proyectos en investigación y sufriendo y no llegan. Este mundillo, que es un mal que sufrimos constantemente, ¿no? Pero bueno, No nos desviemos. Sí, no, exacto. Al final, si estamos aquí lo hemos elegido por algo, es porque lo disfrutamos. Pero bueno, si te parece, vamos a entrar en lo que decíamos. Antes te había comentado y tú misma ahora has hecho hincapié en el tema de que durante el confinamiento, por ejemplo, has seguido ejercicios a través de redes, a través de... el mundo de las redes, el mundo de la tecnología, ahí hay un dilema porque para el tema este de la soledad son favorables, son desfavorables. Yo simplemente como anécdota contarte que para un artículo que hace no demasiado estuve redactando donde justo se tocaba muy transversalmente, o sea, muy poquito el tema de la soledad, se hablaba de que, por ejemplo,
un estudio que se había publicado sobre unos fugitivos que después de haber pues hecho lo que fuera, un atraco, por ejemplo, y a lo mejor se habían fugado a tipo islas desiertas que a lo mejor se querían poner en aislamiento para que no les pillase la policía, habían conseguido mantener salud mental sin sensaciones de soledad y tal a través de precisamente redes sociales o cosas así, que podían seguir manteniendo el contacto, con lo cual llevaría a pensar que pudieran ser como un factor protector, porque aunque no te muevas de casa, oye, pues tienes ahí tus redes, pero claro, también se habla de que hoy en día parece que estemos más solos que nunca con estas redes, como si no fueran relaciones de calidad y demás. Entonces, intentemos aclarar un poquito esto. ¿Tú cómo las ves? Bueno, mi opinión sobre las redes no te la doy. No personal, porque bueno, al final yo tengo un poco una relación amor-odio a título personal, porque pienso que a veces pierdo mucho tiempo y no me gusta con todo lo que puedo hacer productivo, enriquecedor, Ujú, perder el tiempo a veces en las redes sociales, pero eso es mi opinión. Lo que dice la ciencia o lo que dicen los estudios es controvertido también, porque hay indicadores, o sea, parece ser que hay una relación de protección ujú. y de hecho en esta crisis se ha demostrado que han permitido, ha sido una herramienta útil para mantener el contacto con los seres queridos. Por lo tanto, han favorecido, Ujú. han posibilitado que esto sea real, ¿no? Y que podamos tener este contacto, aunque sea virtual, pero que lo podamos Por lo menos, mantener. sí. Por tanto, nuestra necesidad social se ha visto satisfecha y ha ayudado a mantener nuestro equilibrio, vamos a decir, mental, Ujú. nuestro bienestar subjetivo y a favorecer, pues eso, emociones positivas. Claro. Entonces, de hecho, muchas de las herramientas, y parece que se han potenciado, de hecho, uso de apps, esto yo lo estoy relacionando ahora con este tipo de hallazgos, Ujú. como el uso de TikTok, otro tipo de cosas que al final lo único que se hacían challenge, que se hacían cosas para tener apoyo también y gente, pasar Claro, el reto estás. a otro. Ujú. Hay ahí competición, pero vamos a decir, sana en el sentido de, bueno, sana si no se desvirtúa, Ya, pero claro. que se comparte esto para seguir cadenas, para lo que es, al final es poder devolver y estar en continua Claro, de interacción, algún ¿no? modo estás como formando parte de algo, ¿no? De un movimiento, de un grupo. Y buscando mucho vídeo solo para imitar cosas, Claro. solo de risa, ¿no? Ujú. Entonces, lo que te está diciendo es que estábamos necesitando balancear, ¿no? O sea, nuestro equilibrio emocional, nuestro bienestar subjetivo, hay un momento en el que tenemos, se compone de la satisfacción, pero también de las emociones negativas y positivas, que Ujú. están ahí. Pero esa regulación, este balance entre unas, pues hará, si se balancea más hacia las positivas, pues será más enriquecedor. Claro, Entonces, el uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías como te proveen emociones positivas, pues va a ser gratificante y claro. agradable, te va a proteger, te va a nivel anímico, ¿no? Pero cuando lo que hace es aumentar tu nivel de soledad, pues aquí o te genera otro tipo de problemas, Ujú. que no voy a entrar en eso porque no soy especialista y no me compete, pero bueno, que al final iría por los mismos mecanismos, parece ser, ¿no? De adicción, Claro etcétera. que también. No voy a entrar ahí Ujú. porque están hechas para eso, para que sean Claro, adictivas. sí, Están sí, hechas las para, redes, sí. para que lo utilices continuamente. Pero está claro que la función protectora la han demostrado, sobre todo en esta crisis, y que nos han ayudado a conectar. Luego, hay otros estudios que indican que está en el uso, la frecuencia de uso, abuso, ¿no? Que Ujú. generaría efectos negativos a largo plazo, ¿no? Y que generaría este malestar, ¿no? Que se asocia a un empobrecimiento de la salud mental Ujú. y otro tipo de hábitos insalubres, que es el sedentarismo, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de estudios también está. Y casualmente con la soledad, lo que parece ser y lo que más o menos se está y que hay que seguir investigando, ¿no? Ujú. Pero lo que parece es que no depende tanto de la frecuencia de uso ni de qué tipo de red social uses, Ujú. sino más bien de cómo y por qué la uses. Entiendo. Entonces, el cómo y por qué, vamos a decir, sí, o lo que se ha demostrado es que cuando tú utilizas las redes sociales para las, tu red, o sea, tu red de apoyo, tus amigos, etcétera, pues no los puedes tener y lo haces para mantener este contacto, o sea, para tener contacto con la gente que quieres Ujú. o para establecer nuevas relaciones y conocer gente,
véase Tinder, véase otro tipo de Sí, recursos, eh, pues eso parece ser que disminuye la soledad. O ujú, sea, tiene un efecto, vamos a decir, positivo sobre la salud, porque disminuye una claro está. emoción negativa, un sentimiento negativo. Ujú, Pero cuando yo lo uso porque por una falta de habilidad social o por una carencia en mi entorno y luego como sustituto de esas relaciones reales, ujú. ¿vale? Ahí puede aumentar mis sentimientos de soledad. Por lo tanto, el Claro. efecto va a ser negativo para nuestra salud. Claro, claro, ya entiendo. O sea que si en Superinteresante. en cierta manera el uso está como cubriendo ahí una carencia, ¿no? Es como poner un parche, pero realmente tú no estás. Si a lo mejor luego cuando ya tienes que relacionarte más con las personas que has conocido, pongamos como nombrabas en Tinder, luego no sabes gestionarlo y al final te pasan más factura que realmente lo que a lo mejor podrías obtener no sé, de felicidad o de placer por decir, he conocido nuevas personas, si luego te va a llevar a algo peor, realmente la carencia sigue estando, ¿no? Exactamente, y probablemente los mecanismos sean más complejos que lo que estoy diciendo. Estoy hablando de correlaciones que más o menos Ujú, se han demostrado y que apuntan más a que no es tanto usar o no usar, usar mucho, usar claro. poco, sino más bien cómo lo uso. Ujú, Entonces, si lo uso para mantener mis relaciones que yo me importo y valoro y también porque quiero conocer gente nueva, perfecto. Si lo uso realmente para reemplazar o sustituir estas carencias y por un déficit de habilidad, pues probablemente el problema, como tú dices, estoy poniendo un parche, pero no la solución, claro, y va a aumentar y se va a cronificar más mi sentimiento. claro, claro. Sí puede ser el mecanismo un poco de a largo plazo. Algo súper interesante en jóvenes. Ha sido una, bueno, súper interesante a mí me ha parecido, pero parece ser, bueno, son la generación que más se utiliza, ¿no? Sí. Entonces, han habido estudios ahora recientes, un par de estudios de revisión, de hecho, Ujú, en los que, y uno transversal que se ha hecho durante el confinamiento en Estados Unidos, que lo que ha mostrado es, a mí me ha interesado mucho, que es, si ha habido un cambio en el uso, evidentemente, de redes sociales ujú, con el confinamiento, que ha sido, sí, un cambio a mayor, ¿no? claro, me Usar imagino. más, pero a la vez una disminución de la búsqueda de apoyo social, Ujú, estos jóvenes, se ha visto que esto tiene una relación tanto directa como indirecta, o sea, estas dos variables median ujú, en la relación que tiene el uso de Internet, en este caso de redes sociales, con el sentimiento de soledad. Entonces, es súper interesante porque en jóvenes ujú, parece ser que, o la hipótesis explicativa que iría detrás es que el grupo, jóvenes estamos refiriéndonos al grupo entre 18 y 25 ujú. años, que es el grupo que ellos más o Los que menos androja. consideran. Ujú. Y bueno, hay más gente, pero que en este grupo es donde más se incide y donde se ve Entiendo, sí, donde han visto más la. justamente. Ujú, Y se confirman las hipótesis previas de otros estudios, ¿no? Que era esto. Y que más o menos lo que defiende o que hipotetizan es que como la red social de iguales se vuelve tan significativa o tan importante para las personas jóvenes, ujú. adolescentes, jóvenes, em, y además están en época en las que tienen transiciones importantes que les desligan o les hacen estar alejados de su Claro, núcleo, que es la familia, ujú. porque han ido a vivir fuera, porque, ¿no? Para estudiar en la Claro, sí, porque universidad, encima en Estados Unidos es muy frecuente eso, el independizarse para estudiar. Ujú. he mudado a una nueva ciudad, a Claro. un nuevo trabajo, etcétera, lo que hacen es que se desligan de su fuente o nutrición natural de apoyo, que es Ujú. la familia y los amigos de la infancia o Claro, ya de entiendo. tu entorno seguro. Ujú. Entonces, a medida que has perdido ese apoyo, te apoyas más en los iguales y es más posible que notes esa carencia y también que sustituyas a partir de esos sentimientos, que sustituyas estas relaciones por redes Por redes, sociales entiendo. Ujú. y busques. Pero al final esa búsqueda dicen que es también, otra cosa interesante, es en el uso que ellos matizan, Sí, es que hay dos tipos de uso. Uno te puede proteger y otro no. No solo está el cómo interactúo, para qué lo utilizo, como hemos explicado antes, sino el uso activo o pasivo.
porque parece ser que el uso pasivo, el scrolling, ¿no? El Solo estar estar solo consultando por sí, solo compulsivamente las redes y venga, actualizando todo el rato la pantallita. eso estaría relacionado con la soledad, con un aumento en la soledad, frente al uso activo en el que haces dinámicas más interactivas, Claro que porque haces está posts, ya entiendo. compartes información, interactúas, mandas Claro, mensajes, claro, claro. Sí, sí, es que de hecho estaba pensando yo, si es realmente tú estás solo haciendo un uso pasivo y no paras de ver fotos de personas relacionándose con grupos, tal, a lo mejor te puede generar incluso una sensación de, oye, ellos están haciendo cosas y yo no, entonces a lo mejor es más perjudicial. y eso es otra de las cosas que hablan, ¿no? De los posibles mecanismos, ¿no? De comparación social, Claro. etcétera, que es otra de las cosas que la aproximación cognitiva de la soledad, que es un poco desde donde partimos o la Ujú, que te he estado explicando previamente, ¿no? Con la ujú. descripción del concepto, iría, ¿no? Que están los mecanismos de las expectativas que luego Claro, tienes, luego la comparación social, todo eso está influyendo y media tu percepción de soledad Entiendo. personal. Ujú. Entiendo, pues la verdad es que está súper claro porque, o sea, volvemos a ver que es un tema complejo, que de nuevo no hay una respuesta de todo o nada, sino que depende también pues del uso de las personas, de sus, vamos, de rasgos individuales, pero en cualquier caso, ahora, por vincularlo con lo que estamos viviendo, por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, pues las familias que no se van a poder reunir presencialmente, se habla de que, pues yo qué sé, por ejemplo, mi propia familia, a lo mejor nos reunimos por Skype en Nochebuena, ¿no? Pues es como ahí por lo menos sí que están haciendo un papel que yo creo que de algún modo favorece, porque eso si no lo tuviéramos, pues claro, sí que no te queda otra que estar en tu casa aislado y en este caso por lo menos están poniendo ahí la posibilidad. Lo que diríamos ahí, facilitan, ¿no? O sea, lo que te están haciendo es darte una oportunidad Claro. de hacer algo que desearías hacer, pero que no puedes hacer por las circunstancias, Ujú. ¿no? Entonces, es facilitador y probablemente van a tener un peso fundamental en estas Navidades para poder dar bueno, o sea, para poder sustituir esas relaciones, ¿no? O Claro. esa forma de relacionarnos que nos gustaría. Claro, no va a haber un contacto físico, pero sí que realmente sigue estando esa. Puedes tener una conversación perfectamente, pues como ahora mismo estamos teniendo nosotros. Estamos haciendo este podcast gracias a la tecnología, realmente. Entonces, pues, si se usa. Entonces, pues claro, en ese sentido. Y claro, lo que quizás sí que quedaría abordar un poquito, simplemente para ver un poco tu opinión al respecto, como especialista en este ámbito, con respecto a las personas mayores que ahora mismo están en las residencias o que han pasado diversos aislamientos por confinamientos y porque ahora las navidades pues a lo mejor no se van a poder reunir con sus familias y demás, ¿hasta qué punto crees que podría ser una situación grave o que pudiera tener estas repercusiones después? Pues lo que, a ver, en la soledad, en esta población, en la población institucionalizada, o Mm, como le llamamos nosotros, ¿no? Los mayores que están en residencias, sí que tienen niveles de soledad mucho mayor ujú, que las personas mayores que viven en la comunidad, ujú, ¿no? Entonces, evidentemente ellos, esta situación les va a afectar más, claro. les va a afectar más ya por los condicionantes. Pero es cierto, también les va a afectar más, me refiero ya, porque previo a esta situación Ujú, ya estaban más afectados por esta claro, ya de problemática. antemano me imagino, ¿no? Pero luego hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta y es que las personas mayores normalmente tienen más, vamos a decir, capacidad de autorregulación emocional. Ujú, En contra de lo que se piensa popularmente, que se piensa que la gente mayor no le podemos dar un susto. Sí, hay situaciones delicadas de salud que puedan hacer que un estresor ujú, pueda empeorar su respuesta, ¿no? Y su condición física y mental. Entonces, no quiere decirse que tengan tanta capacidad claro, ya de adaptación que vamos a exponerles a todo, claro, claro, no. claro. Hay que tener en cuenta si estamos ante una persona mayor que tiene condiciones de salud o condiciones de personalidad y sociales que puedan hacerle más vulnerable. Ujú, Entonces, es una población muy compleja de estudiar, pero lo que se ha visto y lo que parece indicar es que en esta situación, evidentemente, son una población que ese aislamiento lo están sufriendo de una manera que las consecuencias físicas y el deterioro está yendo en aumento. Es claro, ya me decir, imagino. está afectando mucho el deterioro o la aceleración de los procesos degenerativos, Ujú. ya sean cognitivos, físicos, etcétera. Pensamos algo, o tenemos que reflexionar
en algo todos, ¿no? Y es que las personas que están en residencias, normalmente las residencias que aquí conocemos o que más establecidas hay, son residencias con personas mayores dependientes. Claro, O sea, que son encima, personas que no podrían vivir solas porque necesitan de otros y a lo mejor tampoco tienen los recursos sociales cerca en el entorno para atenderles. ujú, Por lo tanto, eso es muy probable que encima no tengan cerca tampoco a los familiares para visitar. Y ahora mismo hay restricciones que no encima con les las permiten. restricciones, claro. Entonces, la gente que trabaja encima, los trabajadores que trabajan, para la redundancia, en este contexto, eh, están sometidos a muchísima presión, porque ellos mismos pueden ser portadores del virus porque son los que se van a casa, vuelven con su Claro, familia, vuelve. Ujú, están sometidos a mucho estrés. Entonces, yo me consta a título, vamos a decir, cercano, personal, de gente que trabaja en residencias, ujú. que están intentando hacer el mayor esfuerzo posible por intentar darles esa conexión que necesitan con el entorno. Pero dudo mucho que pueda ser, o sea, que pueda ser conseguido el nivel deseado Claro, de, sustituir, lo que de a lo mejor relación es, que ellos claro, lo que tenían. esperarían a lo que a lo mejor les van a poder aportar por mucho esfuerzo que se esté haciendo, pero que en cualquier caso es importante que les conste esa necesidad a las personas que están trabajando en ese ámbito y que por supuesto, pues supongo que estén intentando de algún modo, pues eso, no sustituir, porque nunca va a llegar a lo mejor esa sustitución total, pero al menos se está teniendo muy en cuenta, supongo. Yo quizá lo que, no sé, en esa línea no te puedo decir una solución porque, mira, con una alumna de TFM lo que hicimos es hacer un planteamiento, ¿no?, en residencias, Ujú, o sea, un diseño de un programa, eh, que un poco orientado a esta situación de crisis de cómo reducir, ¿no?, ujú, la soledad de estas personas. Entonces, diseñamos evidentemente una solución con nuevas tecnologías, mm, pero que tampoco sería tan fácil de implementar, ¿no? Dado los recursos tan escasos que existen en residencias, que esto hay que manifestarlo, porque esto es una vergüenza que esto ocurra claro. y que las ratios que tengan sean esas establecidas por los gobiernos, porque si queremos dar una atención de calidad a personas mayores en cualquier servicio sociosanitario, esto debería cambiar. Por supuesto. Y bueno, no me quiero poner en esa No, no, pero, tesitura, es importante lanzar estos mensajes también públicamente. Yo no sé si esto lo escuchará pero mucha gente o no, pero en cualquier caso, que a cualquier persona que le llegue, que si nos están escuchando desde el gobierno, que se pongan las pilas porque es necesario. es fundamental, o sea, es fundamental. Pero bueno, en cuanto a la solución, evidentemente no va a haber una solución buena para todos. Sí que se están intentando hacer videoconferencias y evidentemente pues se usan las nuevas tecnologías Claro, para poder también. acceder a esa conexión. Pero aquí no tenemos que olvidar o sea, al final es cuando el profesional puede acercarte a esa videoconferencia Claro, o se permite la visita que sea y en el modo que es, ¿no? claro. Aquí no hay la libertad, o sea, del individuo de elegir el momento de conexión, porque a lo mejor en el momento que tú me quieres hacer la videollamada, yo no me apetece comunicarme. Ya. Entonces, ahí estamos realmente adecuando. Yo No, me hago no, preguntas de este tipo, porque el control percibido en el caso de la soledad es muy importante. Entonces, el poder darle control a la persona mayor, sea en residencias o en claro, es que, la para conectar cuando quieran de manera natural con sus seres queridos, sería lo ideal. claro. Y ahora estamos en un problema muy gordo, porque claro, hay un gap, hay un vacío, o sí, 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 un sí. vacío porque hay mucha gente analfabeta digitalmente, perdonadlo de No, no, analfabeta, pero pero sí, se entiende perfectamente, claro. que Es no es una saben todavía. generación que no ha estado en su vida con tecnologías como para ahora de repente desenvolverse de la noche a la mañana. Entonces es una solución viable para mucha gente, pero no para todo. Entonces no es una solución inclusiva y habría que facilitar, ¿no? Aquí tanto, por eso el abordaje de la soledad a este nivel y en la crisis que estamos teniendo, ya es que el abordaje no solo tiene que ser desde la psicología, que tiene que ser de todas las Claro, disciplinas, sí, sí, sí. multidisciplinar
y encima, pues multicomponente y con diferentes métodos de investigación, tanto Claro. mixtos. O Claro, claro, sea, claro, sí, sí, y es muy pensando incluso en desarrollos a lo mejor a nivel de estructurales de la propia residencia que pudiera favorecer en las habitaciones a lo mejor un trato más personal con alguna webcam, alguna... No lo sé, es que son, como tú claro. dices, es algo más a otros niveles, no solo psicológicos. Sí, exactamente, exactamente. No sé, y yo creo que el gesto ideal sería saber qué necesita esa persona o qué le gustaría, Ujú, porque a lo mejor simplemente quiero ver a mi familia y saber que todos están bien, y a lo mejor simplemente con un vídeo que le grabe la familia en la que le dan un claro, mensaje a cada uno y viéndolo, eso ya le llena claro, de igual ya, energía. ujú, claro, volvemos O sea, a la... toda la alegría Volvemos al y reduce el individuo, estrés. a la necesidad de individual, es que claro. Exactamente. Y a mí, un poco por concluir este Ujú, punto, eh, realmente creo que, considero, ¿no?, que es que hay que atender esa necesidad, ¿no? Y más en estas fechas, que porque primero, se ha comprobado que en las Navidades, o sea, hay épocas especiales claro. que lo que hacen es, que aparezca más esta soledad Claro, transitoria, lo percibes porque más, supongo que porque estás habituado a que esta época sea la clave, ¿no? Es como... por cultura, Mm, por familia, tradiciones, etcétera. Entonces, es muy normal que todos podamos transitar por la soledad durante estas ujú, fechas, porque vamos a hacer comparaciones, tenemos recuerdos del claro. pasado. eh, yo creo que a día de hoy ya nadie espera tener una Navidad como Es antes. lógico, ¿no? Entonces, las expectativas también se adaptan, ¿no? Entonces, eso es una estrategia de afrontamiento. Claro, no, al final Entonces, eso somos debemos muy aprenderlo todos. moldeables los seres humanos, es lo bueno que nos adaptamos a todo. El cerebro es maravilloso Mm, para adaptarse y ser plástico para todo. exacto. Entonces, básicamente, el tema de adaptar y de hacer esta estrategia, yo creo que es algo que inevitablemente vamos a hacer todos, que las personas mayores tienen muchos recursos para poder, relativizar, Ujú, y sobre todo ajustarse emocionalmente, los jóvenes menos, por eso sufren también mucho la también, no. soledad. Ujú, Hay una relación, de U invertida, son las 2 poblaciones más vulnerables a la soledad. ujú, Em, entonces, la persona mayor, pues, ya tiene mucha experiencia vital para poder manejar, los sentimientos. Entonces, no tenemos que dudar de su capacidad y eso no implica que no debamos atenderla claro. y tenemos que protegerlos, ¿no? Pero creo que ahora mismo se está dando, y el otro día reflexionaba sobre esto, una competencia entre necesidades, ¿no? O sea, tú ahora mismo hablamos de la necesidad social y de conexión, es inevitable, la tenemos Ujú, continuamente. Pero es que ahora mismo también tenemos necesidad de seguridad claro, y de exactamente. preservar nuestra vida y de preservar la de los que queremos y de preservar, también nuestra salud. Correcto. Entonces, están compitiendo necesidades que a lo mejor, pues sí, hay que darle protagonismo a la soledad, a las necesidades sociales, pero es que la seguridad también es muy Claro, importante. si Y chocan, al final hay que priorizar algo y si en estos momentos al final volvemos a lo mismo, si va a ser peor el remedio que la enfermedad, si por intentar socializar más o al final vamos a acabar peor de lo que estábamos, pues supongo que vale la pena, como tú decías, al final relativizar, ¿no? Supongo que por esa capacidad de adaptación que tenemos también entendemos y las personas mayores también tienen perfectamente esa capacidad de también relativizar y decir, bueno, esto no me gusta, esta situación no le gusta a nadie, pero va a ser temporal, esperemos que sea algo pasajero y ojalá acabe pronto. sí, de hecho, según han mostrado los medios de comunicación, que yo no sé si hay estudios al Mm, respecto, y si se ha hecho una consulta de, ¿querrías irte de vacaciones? O sea, ¿te quieres ir con tu familia a pasar la Navidad o no? Pero parece ser que correcto, lo que sí, que indican decían. o que les entrevistan es que prefieren no ir, Ujú. porque no quieren asumir un riesgo ni poner en riesgo a nadie. Entonces, preserva la Claro, supervivencia, además, ¿no? Y el si no me equivoco, de hecho creo que un poco el requisito es que si se iban a pasar las navidades con la familia, al volver tenían que pasar un aislamiento. Entonces hay gente que a lo mejor está tan a gusto con las personas que ya están en la residencia que no quieren tener que estar aisladas 2 semanas en su habitación. es que luego pasar por un aislamiento, que ya lo han pasado, Claro, muchos de sí, ellos, sí, sí, solo se le está permitiendo a la gente que ya ha pasado la COVID también. claro, Entonces, bueno, están teniendo ahí como especies, pero bueno, supongo que estarán estudiando los casos, que no van a hacer soluciones para todos claro. como estábamos hablando, Ujú. y se están adaptando. Pero sí que hay muchas cosas que podemos hacer para intentar pasarlo
pues lo mejor posible, ¿no? Dentro de Dentro de la... las posibilidades, claro. ¿Quieres que te diga alguna? Sí, eso te iba a decir. Es que no te he preguntado directamente porque pensaba que las ibas a decir directamente, pero claro, claro. Así lanzamos también un mensaje, como estamos llegando un poco al final, pues por lanzar un mensaje así positivo o de que la gente también pueda buscar esas estrategias, ¿no? Que viniendo además de una especialista en este ámbito, pues que tomen nota y tomo nota yo el primero. A ver, centrándonos y hablando de que estábamos hablando de un sentimiento, ¿no? Que es la soledad, yo lo que quiero intentar, lo primero es normalizar. O Ujú, sea, es que entendamos que como cualquier tipo de emoción y sentimientos humanos, ujú, pues tenemos una diversidad muy grande y por tanto tenemos que transitar por ellos y conocerlos, saber por qué lo estoy sintiendo, intentar identificar de dónde me viene, por qué me siento así, ujú, qué esperaba que a lo mejor no se ha cumplido en este caso, por qué me siento vacío solo o con esta persona. ujú. Estoy... Entonces, creo que una parte de análisis personal siempre es Siempre es importante, importante ¿no? esa Para un autorreflexión. poco Ujú, saber qué hacer, porque no valen tampoco las soluciones para todo. Entonces, claro. cada uno se conoce y no todo el mundo quiere conocerse, ¿sabes? Hay gente que prefiere vivir sin profundizar. Sí, sí, Entonces, sí, sí. bueno, cada uno que busque la estrategia que mejor le convenga, pero en este caso creo que un autoanálisis inicial es importante para saber de dónde me viene mi sentimiento de soledad. O sea, probablemente, y yo soy y me centro en la Ujú, modificación de conducta, por lo tanto, la parte responsable del individuo, que he pensado, o sea, que reflexione más sobre qué he pensado, qué estaba ujú. esperando, podría pensar algo alternativo. Entonces, ahí iría una parte a trabajar mis ideas respecto Correcto. a mi Un relación poquito de social. introspección y conocer, sí, sí, poner un poquito el foco a nivel individual. Exactamente, Ujú, o sea, ahora mismo he tenido, eh, bueno, iba a poner ejemplos, pero creo que cada uno se puede ir a un poco y puede llegar a sus propias conclusiones y ejemplos, ¿no? ujú. Pero entonces, centrándonos en estrategias concretamente de afrontamiento, Sí. eh, a mí me gusta el modelo, bueno, me gusta, ¿no? El modelo de Peplau y Perlman, ellos, que es esta aproximación cognitiva, hay muchos, ¿no? Pero ellos hablan de algunas estrategias que, bueno, que son estrategias de afrontamiento de diferente nivel, Ujú, ¿no? Podemos hablar de las estrategias de afrontamiento que se dirigen a cambiar pues tus niveles deseados de contacto social, ujú. ¿vale? O sea, por un lado es que yo, por ejemplo, mira, yo quería ir con todas mis fuerzas a ver a mi familia, ¿no? Esta Claro, sí. Navidad, como creo que casi todo el Sí. mundo. Y encima hace años que no la paso aquí, en España. Entonces, tenía especial ilusión por poder hacerlo dentro de las circunstancias. Pero bueno, Ujú. creo que fui la que más insistió de mi casa en vamos a hacerlo, por Vamos. favor. Y no, la gente no estaba muy conforme, ¿no? Pero realmente al final lo que hice es adaptar o sea, yo esperaba esto porque estaba aquí, era mi idea inicial, entonces lo que fui es ajustarme. Ahora ya Chimo Puig me lo ha puesto claro, ¿no? Así ya no hay ambigüedad ninguna. Pero inicialmente yo ya tomé la decisión antes Claro, y la tomé adaptándome a esto, a la necesidad de supervivencia, a la necesidad de protección de la gente que quiero, de claro, protegerme a mí y de prevalecer bueno, una Navidades con menos gente y estando en casa y estando seguros, prefiero eso a antes de que poner en riesgo a otro. Entonces, al claro, final tenemos formas de interpretar la situación que nos hacen adaptarnos y desear menos contacto social. claro. Y no significa que nos vayamos a hacer ermitaños, No, significa no, que al realmente, final es algo pasajero, además, es reestructurar momentáneamente para precisamente evitar males mayores, que al final se alargue más la situación o eso. por otro lado, podemos hacer no solo trabajar esta parte cognitiva, ¿no? De adaptarnos y ajustarnos a estas expectativas Ujú, y nuestras necesidades, etcétera, sino también podemos elegir activamente hacer acciones, actividades, cosas que son tareas para hacer solos, o sea, actividades ujú. que te guste hacer solos. Entonces, a lo mejor a mí, por ejemplo, me gusta ver películas en familia, pero también hay películas que solo me gusta ver sola, Para porque poder centrarte, ¿no? o documentales o cosas, o me gusta pintar, o me Claro. gusta, ¿qué me Bueno, gusta? Y que ahí tengo que la decir gente que se agotaron los puzzles en todas las páginas web durante el confinamiento, o sea que supongo que la gente en parte empezó a poner en práctica esto.
Pues no lo sabía, pero mira, realizar acciones o elegir actividades o tareas Ujú, que realmente puedas hacer solo disfrutando, pues eso es ideal. Y también cambiar estándares, estándares que al final es un poco, el cambio de estándares ocurre muchas veces transitoriamente. Pues si yo sé que me voy a ir a un sitio donde no conozco a nadie, pues no aspiro a tener vida social siempre, ¿no? claro, Entonces, en esta situación de pandemia, si hay ciertas restricciones, pues no puedo aspirar a poder tomarme un correcto. café como normalmente, ni hacer mis, por ejemplo, hoy en mi familia, amigos y grupo extenso de Ujú, aquí de Benidorm, hacíamos un aguinaldo y nos juntábamos todos en mi bar durante muchos años y éramos ahí 30 personas claro, cantando, disfrutando. Evidentemente esto hace tiempo que ha cambiado por diferentes situaciones claro, y se queda en un recuerdo que me da cierta añoranza, pero no tengo esa necesidad, ¿no? Entonces claro, al cambian mis final, estándares también de lo que deseo o no deseo. claro, claro, claro. Esa parte sería más lo cognitivo y control que puedo hacer. Luego también puedo hacer estrategias para cambiar los niveles, conseguidos de relación social. Entonces, está claro que ahora mismo salir a la calle a conocer gente no No es es el la mejor solución, momento, ¿no? pero podemos conocer gente por otras Claro. vías, sobre todo gente que sepamos manejarnos en redes sociales. Ujú, Y bueno, es una manera de descubrir nueva gente y también, pues eso, estar conectados. claro. Podemos aumentar el contacto también a través de vías y no significa estar continuamente llamándonos por videoconferencia, porque eso ha generado también mucho estrés en Eh, mucha gente. claro, porque también no desconectas, al final se puede llegar al otro extremo. Claro, había gente que me decía: "Es que no tengo tiempo para mí". Claro, claro, claro. Y ahí es cuando entra la ausencia de soledad deseada, ¿no? Exactamente, al revés, justo el otro polo opuesto, ¿no? Mi cuñado siempre me decía una frase que decía su hermana, decía: Necesito soledad". Al final, Claro, porque estaba con la vida, y esto creo que le pasa a mucha gente, mm, estando en casa confinada con hijos, familia, etcétera, claro, que ¿dónde no han dónde tenido te tampoco un metes? momento de intimidad. Claro, Y también poder proveer un tiempo de estar solo y de estar consigo mismo también es saludable, claro, 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 no, no, es totalmente. necesario. Y luego hay gente que también utiliza la sustitución de las figuras, ¿no? O sea, decir, sustitutos, no, pues a través de mascotas, a través de a lo mejor seguir la vida de gente alternativa, por ejemplo, de ver series y meterte en la trama social de ellos. Incluso eso pues puede durante un tiempo transitar Claro, de y ayudar algún a... modo, por eso, oye, pues eso igual me encaja, porque con el auge que han tenido en estas últimas épocas los blogs en YouTube y demás, que son blogs donde la gente te cuenta cosas de su vida y demás, me encaja con lo que me estás contando, o sea, que tendría sentido, claro. Mucho, y yo creo que mucha gente, y hay un auge también en los perfiles de Instagram de ese mismo tipo, ¿no? Y que Mm, hay una conexión social importante. Y bueno, y hay otras estrategias para minimizar, ¿no? Esa discrepancia que se genera entre lo que yo deseo y lo que tengo, ¿no? ujú. Hay gente que lo que hace es negar, es decir, yo puedo tener una necesidad y la niego. No, 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 si yo estoy mejor sola. Claro, que eso. Eso, pues, una estrategia, no es la mejor. Ujú, También hay gente que utiliza la estrategia de evitar, que tampoco es la mejor, ujú, haciendo conductas insalubres, que no vamos a mencionar, porque no está el caso. ujú. Y luego, pues, sobre todo, gente que utiliza acciones o estrategias de afrontamiento activo en las que buscan el poder invertir su tiempo y en cosas que les gratifiquen y que les generen emociones positivas. Claro, Y yo creo que ahí está el plus en qué me gusta y qué puedo aprovechar en este tiempo ujú, para hacer. claro. Yo ya tengo un plan. Yo me voy a hacer un álbum biográfico, que mis fotos mejores de antaño, Oye, pues y voy a hacer eso. ahí una historia de vida de 35 años, pero que me apetece hacer porque están ahí en un tirar las fotos, digo, pues mira, es el Claro, momento. cosas que de normal no encuentras tiempo para hacerlo, pues oye, qué mejor momento que ahora, ¿no? Si al final, si quien no se entretiene hoy en día es porque al final no quiere o porque no le ha dado suficientes vueltas para encontrar en qué volcar el tiempo, porque siempre hay algo, o sea que está muy bien, o sea que. No quiero irme solo al polo porque parece que siempre nos obsesionamos en hacer, hacer, No, hacer y no ser. Yo creo que el ser hay que cultivarlo, hay que cuidarse y, bueno, hay estrategias evidentemente, no solo, pues, en la actividad física, el comer saludablemente, otro tipo de acciones preventivas que van a prevenir y van a ser saludables para cualquier tipo de prevención de cualquier enfermedad y también son buenas para la soledad en este caso. ujú, Eh, pero pero creo que es importante ese equilibrio y que la acción, si está guiada en base a gustos y motivaciones y te va a aportar cosas
positivas, hay que hacerla. Y también hay que darse cuenta, lo que ya lo hemos dicho antes, el analizar qué necesito, porque a lo mejor si realmente lo que tengo es un problema de relación, lo que tengo que es abordarlo con la Claro, persona, intentar solucionarlo, claro, hablar. minimizar las tensiones con la gente que queremos, porque al final estamos de paso. Ahí es lo que se suele decir, ¿no? De hablando se entiende la gente y al final, pues qué mejor que expresarse, que compartir las necesidades, las expectativas que tienes y al final intentar ponerle solución así, no tragar y tragar, que al final, pues así no se resuelven los problemas. Sí, hemos dicho aquí estrategias básicas de estar por casa para nosotros que se han demostrado que son efectivas en ciencia. Ujú, No hemos hablado tampoco de las estrategias a lo mejor para solucionar la soledad mundial, claro, pero pero cosas bueno, para puntuales. eso seguimos investigando todos, todos hay mucha gente investigando la soledad y bueno, si tú quisieras alguno de de las publicaciones recientes que hay al respecto, por enlazarlas en Sí, el eso te podcast. iba a decir, que luego me puedes pasar por mail y en la descripción del vídeo las pongo para que quien quiera consultar más específicamente, que pueda leer ahí, consultar todo lo que estáis trabajando en tú y tu equipo, me imagino, de investigación para todo este tema, porque vamos, es fascinante y es como siempre, ¿no? En la ciencia te metes en un tema, empiezas a bucear, cada vez se hace más grande, más grande, más grande, con lo cual ahí que empiecen a bucear desde esas publicaciones. Sí, bueno, y ahí es la libertad siempre es del que quiere saber más, ahí tiene al menos Correcto, cosas que ya hemos visto nosotros y que ya han pasado por nuestras manos correcto. y que ahí hay mucha información y que sigan investigando si están interesados, Por claro que supuesto, pues sí. yo las enlazaré ahí y ahí quien tenga interés. Pero vamos, yo creo que de momento, además, con este podcast también, para empezar abriendo boca, yo creo que ha sido muy interesante. Para mí ha sido un placer, yo desde luego me lo he pasado genial y he aprendido un montón. Y ha sido un placer tenerte aquí. O sea que de verdad, muchísimas gracias, Raquel, por compartir un ratito de tu tiempo. Y, Para mí también ha sido un y placer. si te parece, antes de cerrar el podcast, es que esto ya se está convirtiendo un poco en tradición, no es que lo hayamos hecho muchas veces, pero ya lo hemos hecho en dos podcasts, rompiendo un poco con el tema que hemos tratado de la soledad y tal, tú como investigadora, ahora ya profesora asociada, claro, estos podcasts los escucha sobre todo también gente que está o en el doctorado, como yo mismo, o planteándose a lo mejor investigar en un futuro y demás. Entonces, dos o tres preguntas muy breves, así un poco más de la persona que hay detrás de la investigación. Me gustaría Sí, vale. preguntarte en primer lugar si a día de hoy tuvieras que volver al pasado y elegir el camino que has elegido de investigación, ¿lo reelegirías o cambiarías de ruta? A ver, para mí es una pregunta muy compleja Mm, para ser ética, ujú, ¿vale? Pero yo te diría que volvería a hacerlo ujú, porque he aprendido muchísimo en el camino y porque para mí, pues todo esto que he podido contaros no lo hubiese sabido. Y no significa, sobre todo porque ha tenido claro. sentido en conocer a la gente, el hacer investigación aplicada tiene mucho esfuerzo, pero también recompensa mucho lo que es el trato humano. Cuando eres psicóloga de vocación y lo que te gusta es el contacto humano. Ujú, Entonces, lo volvería a hacer, para quedarme con esas sensaciones. También te digo que si lo volviese a hacer, lo haría desde otro enfoque probablemente y con orientada hacia la carrera. Entonces, para mí es importante y decisivo, si haces el doctorado, que sea con una clara idea de hacer carrera universitaria y ujú, hacer, y saber a lo que te atienes, ¿no? En mi caso no fue así. En mi caso, particularmente, fue una decisión que vino un poco, no impuesta de fuera, porque fue propuesta ujú. y yo la acepté y la asumí, pero no fue una decisión internamente, o sea, yo intrínsecamente motivada, no me ganó la vida, más siendo asociada. Pero quiero decir que es importante que lo decidas tú, que yo sé que es constreñido y es difícil un poco elegir tú y tener libertad cuando eres doctorando, cuando lo que haces es unirte a una línea de Ujú. investigación de otros. Yo en ese sentido he tenido mucha libertad porque estoy a lo que yo he querido y he hecho lo Lo que que yo he has querido en querido. la Ujú. y eso me ha hecho llegar hasta donde estoy, pero, eh, que continúe hasta el fin.
porque ha sido una meta en la que yo me he involucrado Claro, al final eso personalmente. lo hemos destacado en algunas ocasiones en podcasts anteriores. Yo también hice hincapié precisamente que por suerte mi director de tesis, que es Miguel Ángel Serrano, que lo conoces perfectamente, también me permite esa libertad y creo que es un punto clave, que al final hay equipos que ya te ofrecen una línea abierta, sigue desde aquí, eso puede estar muy bien, a lo mejor te facilita el camino, pero si no es algo que te va a motivar con la dedicación que requiere el doctorado, con los sufrimientos que conlleva, porque también hay muchos altibajos, pues al final puede minarte muchísimo. Entonces creo que es un punto clave. Para mí es el fundamental. Y luego el también tener Ujú, una proyección clara. O sea, quiero decir, yo estoy muy a gusto, he aprendido muchísimo, pero tengo otras necesidades también ujú. a nivel de desarrollo laboral y que me van a llevar también por otros sitios. Y bueno, pues al final hay gente que puede decir, pero ¿para qué has hecho un doctorado si luego vas a cambiar o si luego Claro, sí, vas a luego. hacer? Pero al final todos sabemos que esto es el nivel máximo de educación que puedes obtener, es el Ujú. título más a partir del A- a- doctorado. Y luego ya es carrera, y bueno, yo en este caso, probablemente, lo que he aprendido en este tránsito es que, bueno, que las becas están bien, pero hay gente que también ha tenido beca y la ha dejado. Ujú. Yo en este caso no he tenido ningún tipo de ayuda ni Ah, de bueno, mentira. O sea, he tenido toda la ayuda y el apoyo incondicional de mi directora de claro, sí, tesis. pero financiaciones hablando, ¿no? Estamos... Los recursos que buenamente me ha podido Ujú. ofrecer desde Sabiex, desde la Universidad Miguel Ujú. Hernández de Elche, o sea, todo lo que se me ha podido facilitar, pero es cierto que no he tenido una FPU, como Claro. hay mucha gente que sí, no he tenido un contrato, vamos a decir, bueno directamente, porque llevo asociada 5 años, o sea, entonces, que hay complicaciones y que si te falta la motivación intrínseca no terminas este camino, claro que Exacto, no. lógico. Pero que es cierto que la ciencia aquí cuesta mucho y está muy difícil para la gente que está trabajando ya en la universidad como para los que iniciamos, pues es una evidencia que no podemos negar y que en España pues esperemos que cambie la situación para todos los investigadores. Ojalá, ojalá, ojalá te escuchen desde aquí. Otro llamamiento más que hacemos. Y ya por terminar, claro, la otra pregunta que te iba a hacer, creo que intuyo por dónde van a ir las respuestas porque con lo que me acabas de contar ya me lo intuyo, pero la pregunta clave era, ¿en algún momento durante el doctorado te planteaste abandonar? Pues durante el doctorado, creo que no. Creo que no, o sea, que me desesperes, sí. O Pero sea, llegar sí al que hubiera extremo de eso, no, ¿no? sí hubieron momentos de desesperación. De hecho, yo tengo ¿Mm? soy un poco friki y llegué hasta el punto de digo friki en el sentido que no es peyorativo, sino que me meto tanto en el tema de Sí, no, investigación que friki yo en hice plan bien. una reflexión en mi tesis final sobre las transiciones de la soledad que yo hice durante la tesis, ¿sabes? O sea, que había pasado por todos los estados. Entonces, hago ahí ya hasta ese punto de autoanálisis de cómo encajo el concepto, el constructo. Eso está, El caso, eso está súper bien, ¿eh? Yo creo que para dedicarse a este mundillo siempre hay que ser un poco friki en ese sentido, en ese plan bueno y volcarte así, porque así lo disfrutas, es como lo disfrutas realmente, si no... bueno, yo creo que de verdad que no pensé en abandonar realmente, Ujú. pero sí que pensé o llegué a momentos de saturación y desesperación de decir, de verdad que voy a terminar algún día, sobre todo cuando llega esa fase final, ¿no? Bueno, yo realmente hice una tesis, vamos a decir, de las antiguas, Ujú. que era de, como vulgarmente decimos, de De tochazo. tochazo, sí. Eh, de hecho, la tengo por ahí atrás, pero no era de publicaciones, que me parece ideal que ahora sea así, pero tiene su proceso. Pero está bien que cuanto antes sepas a qué te atienes en el Claro, claro, proceso de claro. vamos a decir, acreditación en la universidad dentro de la parte investigadora, cómo es ¿Cómo el tema de funciona? publicar, no publicar, y tú sepas eso desde la base, Ujú. pues quien no quiera se va a ir y quien quiera, pues pasará el filtro. Correcto. Entonces me parece muy bien que sean así ahora mismo, pero bueno, hay cosas que se podrían discutir, ¿no? El Ujú. tema del mundo editorial, etcétera, que no voy a entrar. Correcto. No, no, Pero ahí hay mucho, ahí sería otro melón para hay abrir, muchas que daría cosas para que otro podcast esto entero. no lo eso comemos un día virtualmente o juntos allí en Valencia Perfecto. cuando y hablaremos. Pero no, la desesperación vino realmente de al final, muchas veces es
los altos estándares que tenemos sobre nosotros mismos, Ujú. somos muy críticos, perfeccionistas. A mí eso es algo que no me ha hecho favor, ¿no? En muchas ocasiones, porque me he exigido mucho más y al final no quiere decir que cualquier cosa sea suficiente, pero que tampoco el rumiar y el estar y Entiendo, el ir al detalle, nunca vas a hacer una investigación 100% claro. perfecta. Hay miles de variables que pueden influir y aunque tú quieras tener el control sobre todo, a En veces este mundo no se puede. no puedes. Hay que aprender a Entonces, gestionar eso. hay que ser riguroso, pero hay que tener momentos también y no solo dedicarte exclusivamente a esto, porque sí que hay tiempo que dices: "Es que solo vivía por y para la tesis", Claro, porque es cierto que hay que centrar mucho los objetivos, porque si no te dispersas. Pero solo tener esa carta, lo que hace es que cuando las cosas se dificultan, tú sientas que todo se balancea, o sea, se balancea, ¿no? Se sí, tambalea y realmente te encuentras mal y no tienes puntos de apoyo o vías de claro. disfrutar y de tener otro tipo de emociones, Claro, pero porque se estamos convierte esto en el centro y parece que no haya más allá y claro. y no, y yo creo que también los investigadores y los que nos tutorizan y el resto de gente que trabaja en la universidad y que sabe lo duro que es el camino y también para un doctorando, Ujú. todo lo que le va a llevar. O sea, tú no puedes desgastar a alguien al principio porque si no, no va a llegar. Y aparte, lo que esto se tiene que convertirse en una carrera para el desarrollo profesional y personal, Claro, no para sentirte totalmente instigado a que tu dedicación tiene que ser exclusivamente el trabajo y la investigación, claro, al porque final, tenemos más vida, tenemos que correcto. descansar, autocuidarnos y socializar. Entonces, si yo investigo la soledad y digo: "No, no te relaciones", Claro, no, no, al fin al final es como que este mundillo podría ser peligroso para ese aislamiento, ¿eh? Porque al final pero claro, hay que gestionarlo, porque si no yo me fui a Belfast 3 meses. ujú, Bueno, por el doctorado europeo, estuve haciendo una las estancia, estancias, sí. etcétera. Entonces, realmente tuve mucha suerte porque tuve un apoyo allí, o sea, me encontré con gente Ujú. maravillosa. Y sí, yo me dedicaba 24/7 a la tesis, pero bueno, 23/7. 23, sí. Entonces, me dejaba un huequecito, Claro. ¿no? Para pasar y cenar con mi compañero de piso, que era un ser excepcional que me cuidó un montón. Ujú, Luego, conocí a una chica italiana de Erasmus que era también una chica que fue un apoyo fundamental. ujú. Entonces, para mí tener esos apoyos allí fue importante, Claro. el poder tener un tiempo de respirar, de conocer la ciudad, etcétera. Claro, que puedas Entonces, de algún modo eh, flexibilizar un poco ahí, tener una vía de escape, porque es que si no, esto es si no se convertiría en una tortura también, y por muy motivado que estés, intrínsecamente incluso, pues al final también hay que hacer más vida, como tú dices, es que si no, y que pasan muchas cosas en el proceso de la tesis, desde que empiezas hasta que terminas, la vida va pasando y van pasando cosas que también tienes que asimilar, claro. ¿no? Entonces, pues que como cuando empezamos en la carrera, cuando empezamos en la carrera universitaria, cuando empezamos el doctorado, cuando decidimos qué tipo de trayectoria o carrera queremos continuar Ujú, profesionalmente, es una carrera de fondo y tenemos que aceptar que no siempre va a ser creciendo. Hay veces que hay estancamientos, hay épocas que estamos un poco peor y que dentro de ese proceso lo que está claro es que siempre tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar el contacto con nuestro entorno y con la gente que nos importa. correcto. Pues el mensaje yo creo que para cerrar es perfecto lo que acabas de transmitir, que yo el primero tomo nota porque como sabes estoy justo en pleno momento de tesis y con lo cual pues tomo nota, me sirven mucho estos consejos de personas que ya tenéis experiencia y que ya lo habéis vivido y pues yo ya te digo, tomo nota y la gente que nos escuche pues espero que también porque creo que son súper útiles. Así que, salvo que algo que quieras añadir o algo, en principio yo reiterar las gracias por haber participado aquí. Ha sido un placer. Por supuesto, estás invitadísima cada vez que quieras venir a contarnos actualizaciones de tu investigación, de tus proyectos, de lo que tú quieras o de cualquier otro tema que te gustaría compartir. Y para mí ha sido un placer. Espero que la gente también lo haya disfrutado. Esto, como siempre, pues estará disponible en YouTube, pero si lo están viendo es porque ya lo están viendo en YouTube. Así que me callo. Y nada, Raquel, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti. Ha sido un placer y nada, solo desearte mucha suerte durante el camino, porque la suerte pues está bien que nos También, toque de vez en cuando, que tengas mucha fortaleza para continuar, que disfrutes mucho de tu tutor y del proceso de investigación, que yo tengo muy buen concepto de Miguel Ángel y para mí siempre la ha verdad sido es un que referente.
Así que nada, que mucha suerte en tu trayectoria y sobre todo a todos que intentéis pasar pues unas felices Navidades Exacto. como se pueda, pero sobre todo intentando favorecer los sentimientos positivos que somos capaces de Por poder supuesto, provocarlos podemos y crear. adaptarnos, exacto. Desde aquí aprovecho yo también para felicitar la Navidad a cualquier persona que nos esté escuchando. Feliz Navidad. Así que lo dicho, muchas gracias Raquel y nos vemos en el próximo podcast. Ojalá. Adiós.